Un saludito para todos y bienvenidos una vez más a un nuevo video en el canal de YouTube de Fútbol 11. Esta vez, y como ya lo vieron en la miniatura, tal y como lo hicimos con la selección de David Dóniga, hoy toca que hacer la evaluación de la selecta femenina de Eric Acuña en el 2024. Desde ya les digo que si algo se me queda en el tintero, su oportunidad es de colocarlo por acá abajo en los comentarios. Ángel Alvarado es mi nombre y vamos a ello. Vamos a arrancar con lo meramente concreto, que son los números de la selecta femenina en este año 2024. Al mando de Erika Acuña, la selección tuvo 8 partidos en este 2024, que los distribuyó en 5 victorias, no tuvo empates y 3 derrotas. O ganó o perdió. Nunca hubo punto medio. 15 goles a favor, que me parece una buena cantidad para 8 partidos. Son más o menos 2 goles por partido, casi llegando a ese promedio, que me parece bien. Y recibió 14 goles en contra. Esta cifra obviamente no es positiva, pero creo que sí hay que tener en cuenta que, por ejemplo, 12 de esos goles los recibimos en 3 partidos puntuales. O sea, los demás encuentros sí que hubo una mejor performance defensiva. Y es que cuando llegamos a Copa Oro se denotó bastante el nivel que había de diferencia. Ciertamente la selección pues tiene un proceso corto respecto a otros equipos o combinados nacionales, y ahí se notó. Entonces, aunque realmente no es una cifra positiva, tampoco creo que sea algo alarmante, ya que, insisto, fue en Copa Oro concentrado donde recibimos la gran mayoría de estos goles. Puesto que luego de eso, si no me equivoco, solo recibimos 2 o 3 goles fuera de la Copa Oro, lo cual ya hace un poquito más entendible o mucho más pasable, más digerible la estadística. 2 vallas invictas, una contra Bolivia y una contra Perú en juegos amistosos. Porcentaje de victorias 63%, realmente alto para este año 2024. Una lástima que nos hayamos quedado en 8 partidos jugados, ya que la selección como mínimo pudo haber alcanzado unos 10 y le hubiese servido bastante cerrar el año, pero bueno, jugando. Pero ya llegaremos a eso. Tras los números que hemos visto, creo que hay que hablar también de cuáles fueron los sistemas predilectos por parte de Erika Acuña. Claro, esto lo digo desde el cómo se veía en el inicio el parado táctico del equipo. Obviamente luego todos los equipos o selecciones nacionales pues van teniendo movimientos en los cuales ya no quedas totalmente simétrico, o de acuerdo a los roles pues vas ejerciendo funciones en ciertas zonas del campo. Pero para tratar de globalizarlo en un concepto mucho más digerible, pues en la primera parte del año la selección utilizó un 4-4-2, mismo esquema con el que venía jugando en 2023 y que de hecho fue con el que se da a conocer la selección femenina, digámoslo así, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023. A partir de ahí es donde empezamos a ver este 4-4-2 con doble punta. En Copa Oro, que al final son los partidos más relevantes porque fueron los oficiales, vimos a Brenda Serén con Sam Fisher durante casi todo el torneo. Sam jugando como una delantera falsa, pero muy a la altura de Brenda Serén, ambas tirando desmarques constantemente, y que hubiese un poquito más de proyección ofensiva, porque en ese momento el juego de la selección era más directo. Entonces el punto era lanzar en largo y que las nuestras pudiesen ganar en cuanto a los desmarques, en cuanto a los piques de velocidad y los segundos rebotes que fueran para otro tipo de jugadoras más habilidosas, por lo menos lo que se creía en ese momento, ¿no? Victoria Mesa, Daniele Fuentes, y digo lo que se creía en ese momento porque luego vimos a una Sam Fisher con la capacidad enorme para mezclar en el centro del campo. Pero, insisto, me estoy adelantando. En la segunda parte del año vimos un 4-3-3 que parece más el esquema con el que nos vamos a quedar de aquí en adelante. Incluso podría decir que es un 4-2-3-1, a la vez que un 4-3-3, ¿no? Depende de cómo se va moviendo el equipo, en el que la influencia de las mediocampistas y de las extremos está latente para generar volumen ofensivo. Vimos un equipo que va empezando a tratar de conectarse en corto, pero que a partir de vivir en campo rival es que puede activar a sus mejores jugadoras ya con otro tipo de sentido, no solo jugando en largo para Brenda Serén, que al final no solo es que es una gacela arriba, sino que también una luchadora, pero de esta manera permites que jugadoras quizás con un poquito más de talento en los pies, digamos que Brenda es habilidosa, pero creo que hay
algunas técnicamente incluso superiores, como Sam, Victoria, Daniele, por ahí te puede colaborar Dania, también obviamente lo que te aporta Alejandra Chirino, Fisher. Y a partir de aquí creo que la selección sí sintió que los dominios eran mucho más contundentes, ¿no? Antes era un poquito más aprovechar tu momento en ofensiva, ahora sí que la selección parece que domina, o es la idea, ¿no?, que ha buscado en esta segunda parte del año, y es por eso que las ideas principales del equipo las vamos a comentar más con el cambio de sistema para la segunda parte del 2024, porque hace más sentido. Lo que vivimos antes, ya lo dijo incluso Eric Acuña, estábamos en pañales, era un proceso de desarrollo en el cual seguimos, pero es claro que los pasos que hemos dado ahora serán más continuados que los anteriores. Es por ello que las ideas principales las cierro en 3 conceptos, hay más, pero aquí creo podemos entender en generalización qué es lo que ha hecho la selección femenina. Por una parte, la presión alta para asfixiar al rival en la salida, que creo yo me parece realmente el concepto donde más cambió la selección femenina, ¿sabes? Porque antes a veces ejercía presión y solo por una o dos elementos, y ahora sí que es algo mucho más coral, más colectivo, que el equipo va a presionar la salida del rival, presiona las segundas jugadas, es muy intenso, y creo que físicamente es lo que quiere lograr Eric Acuña, ¿no? El poder competir no solo desde lo técnico, que es algo que va mejorando poco a poco, sino también desde lo táctico y físico, que creo que es algo en el que sí puede influir un poquito más. Un poquito más rápido me refiero. Al final lo técnico hay que ir entrenándolo y creo que al final toma también tiempo de comprensión, lo cual puede dificultar un poquito las cosas. Pero en los otros apartados sí veo que Eric Acuña ha influido muy rápido en el equipo. Cargar el área con las jugadoras de segunda línea. Esto me parece muy importante. Cuando ya tenemos los amistosos, o sea, una vez termina Copa Oro, vemos cómo Victoria Mesa y Sam Fisher empiezan a marcar muchísimos goles. Y esto es gran parte porque son estas jugadoras que entran desde segunda línea, que pueden desmarcarse de su par y llegar más por sorpresa, teniendo líneas de remate distintas e incluso desordenando las defensas rivales, las que le han terminado de dar, digamos, o acomodar la idea al profesor Eric Acuña. Luego, las Dania Gutiérrez y Daniele Fuentes esperan más cerquita de la frontal, y Brenda que recorre, flota desde 20 metros fuera del área hacia adelante. Pero creo que sí, Victoria, si no mal recuerdo, marca 3 o 4 goles después de Copa Oro. Sam Fisher marca 2, Daniele Fuentes marca 1 más. Creo que de delantera solo tenemos 3 goles, ¿no? Doblete de Abigail López y uno de Brenda Serén. Hay más goles de la segunda línea post Copa Oro. Entonces creo que es algo realmente llamativo y que tiene que ver, ¿no?, con la realidad actual de la selección. Y luego sumar pases para tener un volumen de juego más fluido. Esto es donde va mejorando poco a poco la selección. Creo que es la idea que más le está costando, porque al final, insisto, creo que también es una parte técnica de la jugadora que tiene que ir creciendo poco a poco, pero sí es verdad que vemos más involucrándose, ¿no?, a las futbolistas, asociándose mucho más en corto, generando circuitos interesantes, y que creo yo que en el 2025 van a hacer hincapié para desarrollar mucho más esta faceta. Hablando de lo colectivo, pasamos a lo individual, donde debemos puntualizar quiénes, a mi juicio, fueron las mejores jugadoras de la selección. He tenido bastantes dudas porque, ha sido una muestra de partidos corta, a diferencia de la selección nacional mayor, que fueron 15 partidos, eso es casi el doble. Pero yo me he quedado con Sam Fisher porque, creo que Sam no entra del todo bien con el pie derecho en la selección, pero también es por el hecho de la ubicación que tenía en ese momento, ¿no? Más jugando como una doble 9 y siendo ella una centrocampista donde se siente mucho más cómoda. Cuando la mueven al centro del campo, incluso a la media punta, es donde vemos explotar a la mejor Sam Fisher, su versión pasadora, pero también de martillo para llegar al área y marcar goles. Y creo que el pico más elevado de rendimiento que he visto en la selección ha sido de Sam Fisher, por más que hayan sido menos partidos que otras jugadoras. Obviamente a Brenda Serén por la continuidad, por lo que corre y presiona para que el resto del grupo tenga mayores facilidades, y aquí obviamente hay que agregarle los 4 goles que tiene en el año, uno contra Perú
y los 3 seguramente más determinantes de todo el 2024, que son los 3 en el repechaje rumbo a Copa Oro contra Guatemala, que nos asegura el boleto hacia la primera Copa Oro femenina de la historia. Y cierro con Victoria Sánchez o Victoria Mesa, porque para mí es la mediocampista que le da equilibrio, no solo para tener una pieza más para defender junto a Alejandra Chirino, sino que al momento de atacar te abre más líneas, te permite el poder ser amenazante desde la frontal, desde el punto de penal en movimiento también. Marcó 3 goles en el año y fue titular indiscutible en la selección. Menciones especiales. Para mí el Ailey fue la mejor de la defensa. Hay buenos partidos de Priscila, hay buenos partidos de Nicole, aunque luego se lesiona, entonces no tenemos a Nicole todo el tiempo. Juana creo que va de menos a más en el año, claramente, pero el Ailey siempre estuvo constante, entonces la premio por eso. Y finalmente Daniele Fuentes. Yo creo que Daniele sí que en Copa Oro tiene un pequeño bache. A ver, evidentemente creo yo que el escalón competitivo le pasa factura por un momento a Daniele, aunque se recupera marcando gol contra Paraguay, pero es que luego los amistosos lo cierra muy bien y el rodaje que ha tenido en México se nota que lo ha trasladado de manera muy efectiva a sus compañeras en la selección nacional. Marca un gol también contra Bolivia, si no me equivoco, pero es en uno de los amistosos, así que cierra el año con 2 goles. Insisto que uno de ellos nos dio la ventaja en algún momento contra Paraguay, el 2-1. Una lástima que no hayamos podido cerrar los partidos. Volvemos a ir a lo macro, a lo colectivo, a lo coral. Ya vimos mejores jugadoras, toca mejores partidos. He puesto, a ver, no están necesariamente en orden, aquí cada quien define como guste verlo, pero por ejemplo el partido contra Guatemala me parecen 60-70 minutos muy positivos de la selección, donde es mejor que la selección bicolor, y que con el 3-0 de Brenda Serén, o sea, nos ponemos con mucha calma. Luego sí es verdad que el cierre de partido yo creo que es más sufrido, que la selección quizás cae en cuanto a lo físico un poquito, y que el recambio de las jugadoras no nos terminó dando la misma energía. Es ahí donde vemos a Idalia Serrano quizás hacer su mejor partido del 2024, en clave selección por supuesto, y que nos salva bastante. Incluso aunque Analu, la jugadora de Monterrey, nos marca un gol, pero Idalia saca varias, o sea, por lo menos 3-4, que nos descomplica el partido. Entonces no es un partido redondo, pero son 70 minutos muy buenos de la selección. Luego está el Paraguay y El Salvador. Es el partido con rival de más alto nivel que más parejo hemos competido. Costó porque todavía no se habían desarrollado ciertos conceptos para ese momento, pero el hecho de venir de atrás, de remontar el 1-0 inicial, pues le doy bastante valor, y que creo que la selección todavía genera un par más tras el encajar el 3-2, en el que pudieron haber asegurado las chicas el empate, pero aún así creo que siendo una derrota es un muy buen desempeño de la selección, y cada partido de la Copa Oro fue mejor en ese sentido. Contra Bolivia, el segundo partido en Cochabamba, porque me parece que en el primero aprendemos de cómo trató de limitarnos la selección sudamericana, y ahí las chicas se fueron a comer al rival en la altura, ¿no? La presión altísima, mantener la energía, crear ocasiones constantemente y el ser contundentes como debía de ser. Y luego el 3-0 contra Perú, el último amistoso del año, en el Estadio Atlético Nacional Las Delicias. Un poco lo mismo, quizás en menos dimensión, porque creo que Bolivia sí generó más problemas en el primer partido. Perú complica un poquito en el primer encuentro amistoso, pero es menos. Aún así, todo lo que se había aprendido de ese primer juego se aplica en el segundo, para que las Maggie Segovia, las Abigail López, que no es que hicieran su debut, pero digamos que estaban empezando a rodarse también con este equipo, pues pudiesen tener su momento para brillar, que me pareció muy importante para la selección nacional. En cuanto a logros, porque no solo es que haya partidos buenos, sino que hay logros en este 2024, se clasificó a la fase de grupos de la primera Copa Oro de la historia, destacable totalmente. Creo que este es un hito que debe de quedar en las páginas doradas del fútbol salvadoreño, definitivamente. Victorias históricas ante Bolivia y Perú son los primeros partidos que se le ganan históricamente la selección femenina a una selección sudamericana, y encima también los primeros que se ganan en territorio sudamericano, que no es un dato menor. Yo sé, son partidos amistosos, pero para cómo está el fútbol ahora mismo, el femenino en nuestra nación,
Creo que son pasos importantes, verdaderamente importantes. Y finalmente la proyección al extranjero de las seleccionadas. ¿Cuántas jugadoras después de la selección no se fueron a otras ligas? Quizás salvo Sam Fisher, que ya tenía un cartel bastante alto porque estaba en Chicago Red Star antes, pero luego las demás yo creo que sí han tenido una influencia positiva en 2023 y 2024 para terminar saliendo a otro fútbol, ¿no? Por ahí Dania Gutiérrez, Basti Delgado, Elaili Hernández, Priscila Ortiz, ahora que se va al fútbol de Costa Rica, o por lo menos está a punto de confirmarse eso, y Dalia Serrano que llega a Grecia. O sea, sí creo que hay muchas que se benefician de este contexto colectivo que han generado el cuerpo técnico y ellas, evidentemente. Para ir cerrando lo colectivo y generar las conclusiones, para mí son las mejores jugadoras que han rendido en selección durante el año. En selección, no equipo, o sea, no hacemos un global con lo que hicieron en sus clubes. Y Dalia Serrano, la portera, ha sido indiscutible, entonces ahí no veo movimiento. Incluso la defensa la tengo clara. Juana Plata, Elaili Hernández, Priscila Ortiz y Nicola Maya, las que más han jugado. Por ahí pensé en Basti, porque Basti los minutos que tuvo son buenos, pero jugó muy pocos partidos. Entonces en ese sentido creo que Elaili y Pri son la pareja de centrales lógica. En el centro del campo, Alejandra Chirino y Victoria Sánchez o Victoria Mesa, una doble mancuerna bastante sólida. Mediapuntas, Daniele Fuentes, Sam Fisher y Dania Gutiérrez. Y en el ataque, Brenda Serén. Las conclusiones con todo esto que hemos hablado. Lo primero, 2024 puede competir por ser el mejor año en la historia de la selecta. Creo que el 2023 es muy difícil de superar porque, claro, existe la medalla de bronce en los Juegos Centroamericanos y la Liga de Naciones B perfecta. Pero es que este año se compitió a un nivel más de exigencia. Sí que los Juegos Centroamericanos son muy difíciles, pero creo que también cuenta el hecho de jugar en casa. Mientras que este año ganas el repechaje, compites bien 2 de 3 partidos de la Copa Oro, las victorias históricas en Sudamérica. Me parece que el 2023, por el hecho de tocar metal, de momento lo superará, pero con el tiempo, este 2024 deberá valorarse muchísimo por todo lo que pasó. La progresión de este año fue notable, pero cortaron el proceso. Aquí quería llegar. Es una lástima que la selección haya cerrado el año sin haber podido entrenar o jugar. Ya son aspectos que se han aclarado en su momento. Incluso Erika Acuña, entiendo, ya habló al respecto en el Gráfico TV. Pero sí, es una lástima porque seguramente el 2025 hubiesen entrado mejor. Ojalá que la primera fecha FIFA, que entiendo que es en febrero para el fútbol femenino, pues le den las herramientas suficientes al profe y a sus pupilas para volver a juntarse y alistarse previo a lo que será la Liga de Naciones A. Y 2025 es clave para llegar al siguiente escalón competitivo. Esto lo tengo claro porque las selecciones que van a estar en la Liga de Naciones A no van a ser, con todo respeto, del mismo calibre que tuvimos en la Liga B. Hace ya, bueno, por lo menos todavía de ahora, un año. Nicaragua, Honduras y Martinica, que al final, con todo respeto, creo que ninguna significó un reto competitivamente tan alto para la selección. Y ahora sí que nos vamos a enfrentar a un siguiente escalón que va a ser importantísimo que las chicas se puedan medir lo mejor posible para demostrar que están en ese camino para posteriormente luchar por un boleto mundialista. Esta es la evaluación de la selección femenina en el año 2024, realmente creo muy positiva. Si ustedes también tienen sus valoraciones, pueden dejarlo abajo en la cajita de los comentarios. Espero que les haya gustado, si es así, darle like y compartir para que más gente nos acompañe, que no me pongo la cámara. Y si todo va bien, esta misma semana nos seguiremos viendo en más contenido. Un saludito para todos, cuídense mucho. Chao, chao.